Hoy entramos a nuestro octavo y último tema con respecto a cuáles deben ser las características de un pastor. Y esta serie ha buscado examinar eso. ¿Cuáles son las características de un pastor? Y aunque se puede pensar que estos son temas solamente para pastores, esto es para todo creyente. Porque en primer lugar, cada cristiano tiene la responsabilidad de saber cómo Dios quiere que sean sus líderes y qué esperar de ellos. Es un deber de todos saber eso. Y en segundo lugar, Dios coloca pastores en su iglesia para que sean el ejemplo de cómo se debe vivir el cristianismo. Hebreos 13:7 lo dice. Dice, mirad su buena conducta e imitad su fe. Y por eso es que hemos estado viendo estos temas, obviamente porque son parte del estudio de Colosenses. Y hemos visto en total 7 características. 7 características de cómo debe ser un pastor. Y solamente las voy a mencionar a manera de resumen. La primera, vimos que un pastor sufre. Vimos también que es llamado por Cristo, que anuncia solo a Cristo y su palabra, que tiene como propósito que el creyente madure en la fe, que trabaje duro, que descansa en el poder de Dios para hacer el ministerio y que lucha por el bien espiritual del creyente. Estas son las 7 características que hemos visto. La última característica que vamos a tomar hoy es que un ministro de Cristo advierte del engaño de los falsos maestros. Un ministro de Cristo advierte del engaño de los falsos maestros. Así que acompáñenme a Colosenses capítulo 2 y vamos a aprovechar y vamos a leer, ya que es el final del tema, desde el versículo 24 del capítulo 1 hasta el versículo 5 del capítulo 2. Y ahí están estas 8 características que hemos estudiado y creo que le hemos sacado el jugo. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y versículo 4 y 5, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esa ha sido toda la sección que hemos estudiado ya cerca de 2 meses. Y en los versículos 4 y 5, estos versículos son los que hoy vamos a tratar en nuestro estudio. Y en estos 2 versículos se presenta la primera vez que Pablo advierte directamente sobre la falsa enseñanza en toda la carta. Es la primera vez que lo hace puntualmente. Pablo comienza diciendo, y el versículo 4, diciendo, y esto lo digo. Y esto es una referencia al anterior versículo que afirma que en Cristo está toda sabiduría y conocimiento. Pablo, en los versículos anteriores, y hace 8 días vimos eso, que Cristo es suficiente. ¿Por qué es suficiente Cristo? Porque en Él se halla toda sabiduría, porque en Él se halla todo conocimiento, y el creyente no tiene que estar buscando otras fuentes de sabiduría y conocimiento aparte de Cristo. Esta afirmación es contundente y afirma la supremacía y la suficiencia de nuestro Señor. Por lo tanto, el propósito por el cual Pablo ha descrito a Cristo en los versículos anteriores y realmente en toda la carta es con el objetivo de advertir a los creyentes de la falsa enseñanza y de los falsos maestros. Pablo está diciendo, y esto lo digo ¿para qué? Para advertirles. Todo esto he hablado, que Cristo
es la imagen del Dios invisible, que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Todo esto les he dicho, que en Él habita todo conocimiento y toda sabiduría. ¿Para qué? Para decirles a ustedes que solamente Cristo es suficiente. Y para decirles a ustedes también que cuidado con alguien que disminuya la imagen del Señor Jesús. Y esto lo digo ¿para qué? Para advertir. Y como hoy veremos, este es un tema, el advertir sobre los falsos maestros, es un tema que se repite en toda la Escritura. Este no es un tema menor, para nada, sino es uno en el que el creyente debe colocar toda su atención. Advertir del engaño de los falsos es una de las responsabilidades que tiene el pastor. De hecho, que el Señor llamara pastores a quienes iban a dirigir su iglesia no es una casualidad. En Israel, una de las grandes amenazas que tenían los rebaños eran los lobos. Y si el pastor veía que un lobo estaba merodeando el rebaño, se llevaba a todo el rebaño a un lugar seguro. Y si el lobo se acercaba aún más, pues el pastor salía a espantarlo o a atacarlo o a matarlo. De la misma manera, un pastor debe proteger el rebaño de Dios por medio de advertir del engaño de los falsos maestros. Un pastor no se puede quedar callado. Un pastor no deja que los lobos entren a la iglesia por medio de sus mentiras a devorar el rebaño de Dios. Y esto es lo que está haciendo Pablo en este momento. Pablo está advirtiendo directamente del engaño de estos falsos a la iglesia de Colosas, porque ellos estaban merodeando el rebaño de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y hoy vamos a ver dos aspectos. En primer lugar, vamos a ver el deber de advertir, el deber que tiene el pastor de advertir en contra del engaño. Y en segundo, la autoridad que tiene el pastor. Y el objetivo es que el rebaño esté seguro. Ese es el objetivo del tema de hoy. Vamos a ver el deber y la autoridad que tiene el pastor de advertir en contra del engaño de los falsos con el objetivo de que el rebaño de Dios esté seguro. Y debido a la importancia de este tema, también vamos a ver un último punto acerca de cómo identificar a los falsos maestros. ¿Cómo podemos identificarlos? Aunque ese último punto no está en este texto, sí vamos a tratarlo debido a la importancia de entender los falsos maestros. Entonces, sigamos entrando en materia. Primer punto, el deber de advertir en contra de los falsos. El deber de advertir en contra de los falsos. Dice el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo comienza diciendo que nadie os engañe. Y en esta ocasión no menciona nombres, pero sí se refiere a aquellos que engañan y los identifica como aquellos que utilizan palabras persuasivas. Estas dos palabras son en el original una sola y tienen una connotación negativa en este contexto. Se podría traducir como razonamientos persuasivos o argumentos que suenan razonables. ¿Razonamientos persuasivos? O argumentos que suenan razonables. Platón, de hecho, utilizaba esta palabra para referirse a aquellos habladores de la época, aquellos charlatanes que utilizaban una oratoria popular, como podríamos decir nosotros hoy en día en los pueblos a los culebreros, ¿no? Que tienen una labia impresionante y tratan de engatusar a las personas. Platón utilizaba este mismo término de aquellos que utilizan palabras persuasivas para referirse a este tipo de personas. Y él dice a no aceptar sus argumentos sin tener pruebas convincentes. Por lo tanto, esa palabra, esa expresión, palabras persuasivas, son el método que los falsos utilizan para introducir el engaño. El método que los falsos maestros utilizan para introducir el engaño en una iglesia o en una persona son estas palabras persuasivas. Son palabras que parecen verdaderas, pero son falsas. Parecen buenas y con buenas motivaciones, pero realmente son originadas en el mismo infierno. Son palabras atractivas, que usted dice, uy, esto me suena bonito, me suena lógico, pero cuando estas palabras se examinan a la luz de la Escritura, a la luz de la verdadera palabra de Dios, son discursos mentirosos y discursos que están
cargados de maldad. Y esta era la manera en que los falsos maestros estaban actuando en Colosas. Mire ahí en su Biblia más adelante, Colosenses capítulo 2, versículo 18 y 19. Colosenses capítulo 2, versículo 18 y 19. Dice así: nadie os prive, y está hablando también de los falsos maestros, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si usted mira este pasaje, usted se da cuenta que ¿qué estaban haciendo los falsos maestros? Los falsos maestros les estaban diciendo que ellos han tenido diferentes visiones. Dice ahí al final del versículo 18, entremetiéndose en lo que no ha visto. Y Pablo les dice, ustedes realmente no han tenido ningún tipo de visión. Ustedes solamente están, ¿qué? Hinchados, orgullosos por su propio orgullo, por su propia mente, que es, ¿qué? Carnal, les dice. Y Pablo hace una advertencia, nadie os prime de vuestro premio. ¿Cuál era el premio? Tener a Cristo. Pero estos falsos estaban diciéndoles por medio de palabras y argumentos, es que tú tienes que hacer esto, es que para alcanzar la madurez espiritual tienes que hacer esto otro, tienes que andar en un método impresionante que aquí solamente yo lo tengo. Y Pablo dice, nadie os prive de eso. Les estaban diciendo diferentes razonamientos, diferentes palabras persuasivas para mostrarles que supuestamente eso era lo que tenían que hacer. Pablo les dice, no. Esos son solamente, ¿qué? Argumentos que parecen razonables, pero realmente son una mentira. Y de hecho lo que Pablo ha estado haciendo en toda la carta, al exponer la suficiencia de Cristo, es mostrar que todas estas palabras que parecen muy espirituales, realmente son palabras demoníacas, son palabras del demonio. Estas palabras, aunque parezcan muy convincentes, aunque tengan lenguaje religioso y puedan decir alguna verdad de la Biblia, el contenido del mensaje es vacío. Y eso es lo que pasa con el mensaje de los falsos maestros. Es un contenido vacío, porque sus palabras, aunque parecen ciertas, son solamente mentiras. Y esta advertencia de Pablo, como les dije al principio, no solo la vemos aquí, sino la vemos en toda la Escritura. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1. Desde el inicio del pueblo de Israel, vemos esta advertencia en contra de los falsos maestros y en contra de los falsos profetas. Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Dice así: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador que es de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Y versículo 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que, en otras palabras, si se encontraba un falso profeta, ¿qué había que hacerlo? Matarlo. Darle de baja. Y esto nos muestra el celo con el cual Dios defiende su verdad. Esa orden tan clara del Señor en el Antiguo Testamento nos muestra el celo con el cual Dios defiende su verdad. Y a su vez, el celo con el cual Dios cuida a su pueblo.
Para Dios es tan importante la palabra y la correcta interpretación de ella que cualquiera que la tergiverse tenía sentencia de muerte. Cualquiera. ¿Y la razón cuál es? Es que el pueblo de Dios prospera o perece espiritualmente conforme al correcto conocimiento de la palabra de Dios en la Escritura. El pueblo de Dios prospera o perece espiritualmente conforme al correcto conocimiento de Dios, el cual es revelado solamente en su palabra. Mire este texto, Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Un texto que tal vez muchos de ustedes lo han escuchado. Oseas 4, 6 dice así: mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este texto es muy claro. Usted prospera, madura espiritualmente, o se queda como un niño. ¿Por qué? De acuerdo al conocimiento de Dios, al correcto conocimiento de Dios. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no está hablando, y usted lo sabe, de conocimiento intelectual, sino que está hablando de conocimiento de la palabra de Dios, de conocer el carácter de Dios, de conocer quién es el Señor, de ese conocimiento. Por eso es que es tan importante esta advertencia en contra de los falsos. Y es la misma advertencia que se repite en el Nuevo Testamento una y otra vez. Una y otra vez, desde el inicio de la formación de la iglesia, los autores inspirados por Dios estaban repitiendo esto: cuidado con los falsos. En casi todas las cartas del Nuevo Testamento, yo diría en todas, hay una constante advertencia en contra de estos lobos que vienen a devorar el rebaño de Dios. Por ejemplo, en 2 Corintios se les llama falsos hermanos y falsos apóstoles. No lo voy a leer, pero solamente si quiere anote la referencia. 2 Corintios 11, 13 y 26. 2 Corintios 11, 13 y 26. El apóstol Pedro los llama falsos maestros, a estos falsos apóstoles, a estos falsos pastores, en 2 de Pedro 2:1. Juan llama a probar a los falsos maestros, 1 de Juan 4:1, de eso nos estuvo hablando el pastor Javier. Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:1, que la enseñanza de los falsos, ¿sabe de dónde viene? De los demonios. Él dice, esto es doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Una y otra vez en el Nuevo Testamento se está advirtiendo sobre la influencia diabólica de los falsos maestros y sobre su enseñanza que lleva a la perdición. De hecho, hay 2 cartas que son específicamente escritas con respecto a estos falsos maestros. Una es 2 de Pedro y la otra es Judas, que estuvimos estudiándolo aquí en la iglesia. Aunque no vamos a leer los innumerables versículos que describen quiénes son los falsos maestros, podemos definirlos. Y podemos definirlos como aquellos que no tienen una comisión de Dios, en primer lugar, y tampoco tienen un mensaje de Dios. Esos son los falsos maestros. Son aquellos que no tienen una comisión de Dios y tampoco tienen un mensaje de Dios. Estos hombres tergiversan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no han sido enviados por Él. Si no fueron enviados por Cristo, si no fueron llamados por el Señor mismo, pues no van a decir lo que el Señor manda. Y déjeme decirle que no es necesario una gran mentira, sino un poco de mentira, solamente un poco de mentira en medio de la verdad para diluir el correcto mensaje del Señor. Ya con eso es suficiente para distorsionar lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Por eso es que el Señor es tan estricto y tan enfático en tener cuidado con los falsos maestros. Por eso advertir en contra del engaño de los falsos no es algo esporádico que vemos en la Biblia, sino es algo constante. De hecho, el mismo Señor Jesús advirtió de los falsos maestros. Vayamos a Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. ¿Qué está haciendo Alejo? ¿Está jugando ahí algo? ¿Qué? Mateo 7:15 dice así: guardados, ¿qué dice?
guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Mire con mucha atención este versículo, dice guardados. ¿Por qué dice que debemos tener cuidado, guardados de los falsos profetas? Porque los falsos son un peligro. Los falsos son un peligro. Y esto tengámoslo bien claro. Los falsos profetas no solo están equivocados. Los falsos profetas son ¿qué? Peligrosos. Son peligrosos. Y no debemos exponer nuestra mente a ellos, iglesia, porque ellos pervierten el pensamiento y envenenan el alma. Los falsos profetas no solo están equivocados, son ¿qué? Peligrosos. Son peligrosos. Y por ello, y escúcheme bien, no está mal decir quiénes son los falsos. No está mal decir quiénes son los falsos maestros. Algunos consideran que los cristianos no deben exponer públicamente a los falsos bajo la falsa excusa de que el cristianismo o que el cristiano debe ser alguien que revele solamente el amor. Pero esto es una mentira a medias, o más bien una verdad a medias, una mentira total. Y aunque este versículo que estamos estudiando en Colosenses no identificó quiénes eran los falsos y solamente dijo que nadie os engañe, sí vemos en otras partes de la Escritura cómo los diferentes autores bíblicos exponían por nombre quiénes eran los falsos. Mire un ejemplo. Segunda de Timoteo 2, 16, 18. Segunda de Timoteo 2, 16, 18. Dice así. Segunda de Timoteo 2, 16, 18. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son ¿quiénes? Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué está diciendo ahí el texto? Pablo no le tembló la pluma, digámoslo así, no le tembló la voz. Dijo Himeneo y Fileto. ¿Estos qué? Dicen que la resurrección de los cristianos ya se efectuó. Dijo, no, son unos mentirosos. Y miren lo que dice el texto. Cuando un falso maestro, y en este caso como Himeneo y Fileto, habían empezado a proclamar lo que ellos creían, ¿qué pasaba? Miren el versículo anterior. Su palabra, y se refiere a la palabra de ellos, carcomerá como ¿qué? Gangrena. Así es la palabra de los falsos maestros. No es una cuestión de que ellos están equivocados, es que ellos son peligrosos. Son peligrosos y su mensaje es como la gangrena que puede infectar a todo el cuerpo de Cristo. Dios ha delineado el camino de la vida en la palabra, y si hay alguien que lo tergiverse, se hace necesario exponerlo. ¿Por qué? Porque la vida espiritual depende de ello. La vida espiritual depende de ello. Creo que no hay una persona que no esté de acuerdo en exponer públicamente a un terrorista, ¿cierto? Si usted sabe que aquí en el hotel se está alojando un terrorista y que está planeando un atentado en Bogotá, ¿usted qué hace? ¿Se queda callado? No, lo exponemos y rápidamente, ¿no? Bueno, los falsos maestros son más peligrosos porque son terroristas espirituales, tergiversan la palabra y deben ser expuestos porque el destino espiritual de las personas está en juego. Deben ser expuestos. Así como no denunciar a un terrorista sería defender el crimen, no denunciar a los falsos maestros sería también ser participante de un pecado atroz. Y esto es precisamente porque los herejes son propagadores del camino de la muerte. Debemos hacerlo. Y debemos utilizar la misma estrategia que Pablo ha utilizado en todo Colosenses. ¿Qué ha hecho Pablo? Pablo escribió sabiendo del problema de los falsos maestros. ¿Pero qué hizo Pablo primero? Pablo había identificado el error. ¿Cuál era el error de esta iglesia? Estaban dudando de la suficiencia de Cristo. Y por eso él utiliza el primer capítulo y parte del capítulo 2 para proclamar que Cristo es ¿qué? Es suficiente. Para proclamar la verdad.
Uno primero identifica la mentira, luego proclama la verdad y luego dice, este es un falso. Este está haciendo algo que no es debido. Este es un mentiroso. Este se está metiendo al rebaño de Dios. Y no podemos dejarlo. No podemos dejarlo. Y por eso un deber del pastor es este. Es advertir en contra del engaño de estos hombres y de sus mentiras. Un pastor que no advierte del peligro infernal de los falsos maestros y de su falsa enseñanza es un pastor que no está cumpliendo con su trabajo de proteger al rebaño y tampoco ama al rebaño de Cristo. Eso lo debe hacer un pastor y cualquier creyente también. Debe que advertir del engaño de los falsos. Ese es nuestro primer punto. El deber para advertir del engaño. El deber. El segundo punto está en el versículo 5. Leamos ahí mismo en Colosenses capítulo 2, versículo 5. Dice así: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El segundo aspecto que Pablo trata en estos versículos es la autoridad que tiene el pastor para advertir del engaño. La autoridad que tiene el pastor para advertir del engaño. Pablo comienza diciendo el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. La razón por la cual Pablo dice que está con ellos, a pesar de su ausencia física, es su presencia con ellos en espíritu, su presencia con ellos en espíritu. Esta expresión muestra el profundo sentido de identidad que tienen los cristianos debido a que estamos unidos por el Espíritu de Dios en Cristo. Un ejemplo de ello está en 1 Corintios capítulo 5, versículos del 3 al 5. 1 Corintios 5, versículos del 3 al 5. Dice así: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí Pablo habla de sí mismo como presente en el espíritu en una reunión de la iglesia de Corinto para tomar parte en un acto de disciplina eclesial. Pablo no estaba ahí en la iglesia, pero él dijo, yo estoy acá juzgando. Obviamente Pablo era apóstol y tenía una autoridad especial, pero es sobre la base de esta unión que Pablo tiene la autoridad para advertirles del engaño como si estuviera presente a pesar de su ausencia. Aunque Pablo no está con ellos de manera presencial, él tiene el derecho de advertir del engaño de los falsos. Y de la misma manera, debido a la unión espiritual de los cristianos y debido a que es un deber del pastor, el pastor tiene el derecho de advertir sobre el engaño y sobre la influencia de los falsos maestros. Pero no solo el pastor tiene esta responsabilidad, sino cualquier creyente que vea a otro andar cerca del engaño de los falsos tiene el deber de advertirle por la unión en la que están los cristianos. Es un deber que cada uno de nosotros tenemos. Si hay alguna persona, si hay algún hermano en Cristo que está siendo influenciado por los falsos. Y esta autoridad se ve aquí en Colosenses también, o se reafirma en la frase siguiente, cuando Pablo dice al final del versículo 5, gozándome, y mire ahí su Biblia, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Estas palabras muestran cómo Pablo se gozaba y estaba orgulloso al mirar la fe de los colosenses. Él mira con gozo el progreso que han tenido estos hermanos en la fe. Además, esa palabra mirando no es simplemente una mirada rápida, no, sino que se refiere a un examen cuidadoso. Pablo, como buen pastor, sabía cómo estaba su iglesia, cómo estaban sus ovejas, y como buen pastor advertía de los posibles lobos que querían devorar al rebaño de Dios. Sin embargo, esta advertencia de Pablo no tiene un tono de tristeza, para nada, sino es totalmente lo opuesto, es de gozo. ¿Por qué? Porque ahí el versículo dice que él está mirando que el buen orden, dice ahí, el buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y estas palabras, buen orden, se traduce también como buena disciplina y se refiere a una condición organizada, a una condición ordenada.
Y este era un término militar que se utilizaba en la época del primer siglo para referirse a la escuadra griega. ¿Se acuerdan? La falange, que era la escuadra griega militar cuando iban a la batalla. Y ellos se colocaban en perfecto orden, uno al lado de otro, cuando iban a atacar o cuando eran atacados por los enemigos. Y esto era una efectiva táctica de guerra. Ahí se utilizaba esta palabra orden. La segunda palabra, la palabra firmeza, se refiere a algo que está firmemente establecido. Y en un sentido, esta palabra describe algo tan firme, tan duro, tan sólido y tan compacto como una gran roca. Este también es un término militar que describía la firmeza de los soldados. Y estos dos términos que nos hablan ahí, el buen orden y la firmeza, describen a la iglesia de Colosas. Esta es una iglesia que está organizada y está firme. Y lo describen como un buen ejército de creyentes. Un buen ejército que se han dispuesto como un frente común, como un frente sólido en contra de los falsos maestros. Y esto nos enseña dos lecciones. La primera es que para resistir el ataque de los falsos maestros y de su perversa enseñanza, el creyente debe estar firme en la fe. El creyente debe estar en un ejercicio constante de firmeza en su fe. Un cristiano, y escúcheme bien, un cristiano inmaduro, un cristiano inconstante en la palabra, es presa fácil de la falsa enseñanza. Miremos lo que dice Efesios 4:14. Un cristiano que es inconstante en la palabra es presa fácil de la falsa enseñanza. Efesios 4, capítulo 4, versículo 14. Dice así: para que ya no seamos niños que fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué está mostrando ahí? ¿Quiénes se dejan llevar para cualquier lugar? ¿Quiénes? Pues los niños, los chiquitos, ¿no? Y más si uno les habla con palabras persuasivas. Te voy a dar un helado, te voy a dar siempre helado. Pero eso es obviamente terrible para su salud, ¿no? Aunque ellos siempre quieren helado. Pero ahí dice, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. ¿Y qué hace un niño en la fe? Se va por donde le suene más la flauta, por todo viento de doctrina. Ay, no, que va a venir tal persona que tuvo una nueva visión. Ay, no, que da profecía en el momento en que usted llega a la iglesia. Ay, no, que esto y otro. No, que Dios le dio una nueva visión. Ay, no, que y van corriendo en busca del avivamiento, ¿no? Buscadores del avivamiento perdido, porque eso no es un avivamiento. ¿Y qué dice la palabra que en este tipo de personas? Niños fluctuantes. O al final de año o al principio de año, ¿no? En estas iglesias que dicen, no, Dios ahora sí me dio una nueva visión para este año, esta iglesia, y usted recíbala. Como un día puse una emisora cristiana y estaba hablando un pastor cristiano, y voy a seguir haciendo comillas, porque decía eso: usted recibió la palabra, usted acéptela por fe, usted haga esto y esto otro. Y la gente, sí, se oye una gran multitud, pero es gente que no tiene discernimiento espiritual, como lo veíamos hace 8 días. Niños fluctuantes, que donde quiera que aparece el nuevo profeta, el nuevo maestro, el nuevo patriarca, el nuevo apóstol, va corriendo. No. Si usted no quiere ser engañado en la fe, debe permanecer, ¿qué? Firme, constante, como un buen soldado. Eso es lo primero que nos enseña este texto. Y la segunda lección es que resistimos mejor el ataque de los falsos en la compañía de nuestros hermanos. Resistimos mejor el ataque de los falsos en la compañía de nuestros hermanos. Usted siempre recuerda lo que aquí hablamos en la iglesia. El cristianismo, o sea, no hay llanero solitario en el cristianismo. No existe. Para todo aspecto y para este también. Un solo soldado no puede resistir el ataque de sus enemigos. Pero un ejército bien entrenado puede defenderse con éxito de cualquier ataque. De cualquier ataque. Así como la iglesia de Colosas pudo oponerse a los falsos maestros, nosotros estamos llamados a estar unidos y a estar firmes contra el engaño de los impostores, que además abundan hoy en día, abundan. Y por eso, cada uno debe estar examinando todo lo que escucha con la palabra de Dios. Y también
lo que sus hermanos escuchan. Y si se da cuenta que hay una enseñanza mentirosa, adviértales del engaño. Adviértales del engaño. La salud espiritual de sus hermanos está en juego. Si usted por ahí está escuchando que un hermanito suyo está escuchando alguna cápsula de 1 minuto en donde ya le garantiza todo el poder para el día entero, tenga cuidado. Si usted está escuchando que algún hermanito suyo está metiéndose por ahí, por el camino de la visualización, la meditación y que eso lo está promoviendo un pastor, tenga mucho cuidado y adviértales del engaño. Si usted ve incluso algún hermano de otra iglesia que está también siendo influenciado por mentiras, usted adviértale, hágalo con mucha prudencia, hágalo con mucho amor, pero adviértales. Ya, si a usted le dicen no más, pues usted se queda callado. Pero es un deber que tenemos y hágalo como lo hizo Pablo. Identifique el error, muestre la verdad de Cristo y dígale, eso está mal. No tenga miedo de decirlo, porque es un deber, pero hágalo correctamente, hágalo con la motivación correcta. Nuestro objetivo siempre para advertir el engaño no es que la gente de otras iglesias vengan, no, sino es que la gente entienda la palabra de Dios. Porque la vida espiritual de una persona está en juego cuando no está escuchando bien la palabra de Dios. Usted tiene todo el derecho y toda la autoridad, debido a que está unido con otros creyentes en Cristo, de advertir del peligro a sus hermanos cuando vea al lobo venir. Usted no se puede quedar callado. Así como un general que tiene un ejército bien preparado y que tiene la autoridad para advertirles a sus soldados cuando haya enemigos que amenazan el país, de la misma manera un pastor y todo creyente tienen la autoridad de advertir de la falsa enseñanza y de los falsos maestros que amenazan el rebaño de Dios. Hágalo, porque es un deber que tenemos. Y muéstrele a sus hermanos y dígame a mí, pregúnteme como pastor de esta iglesia, si tal vez hay cosas que usted está escuchando, leyendo, viendo, que no están de acuerdo. Y hagamos un examen de la palabra de Dios. El objetivo es siempre que la palabra de Dios nos diga la verdad y nos diga la respuesta. El deber y la autoridad. Hay que hacerlo, mis hermanos. Vamos al último punto. Último punto. Es cómo se puede reconocer un falso maestro. ¿Cómo podemos reconocer un falso? Como le dije al principio, aunque este punto no está en el texto en Colosenses, lo vemos en toda la carta y lo vemos en la Biblia. Y era muy importante y quería tratarlo porque este es el tema, acerca de los falsos maestros y advertir el engaño. Entonces pensé que era muy apropiado tocar este último punto acerca de cómo podemos reconocer un falso maestro. ¿Cómo usted puede reconocer un falso maestro? Y lo primero que hay que decir es que la mejor defensa que puedes tener en contra de la falsedad y de los falsos maestros es ¿qué? Conocer la verdad. Es conocer la verdad. Seguramente usted ha escuchado esta ilustración. ¿Cómo se les entrena a los cajeros para reconocer un billete falso? Se les ponen muchos billetes verdaderos. Y después se les pone un billete falso en medio de un billete verdadero. Y ellos tienen la capacidad de cuando están contando, los reconocen inmediatamente. En primer lugar, la clave para reconocer un falso maestro es que conocer bien la palabra de Dios. Es conocer bien lo que Dios dice acerca de los pastores, de las características del pastor. Y por eso también estas 8 características que hemos visto nos sirven para eso, para que usted examine, no solo al pastor de esta iglesia, sino a otros que están predicando equivocadamente la palabra de Dios, para identificar a los falsos. Quien hace un cuidadoso estudio de la Biblia puede identificar a los falsos con sus mentiras. Los puede identificar. Pero para poder identificarlos mejor, vamos a hablar de 3 áreas. 3 áreas en las que se puede reconocer a un falso. Y estas áreas las saqué para darle el crédito al pastor John MacArthur, que lo dice muy claramente. Hay 3 áreas en las que se puede reconocer a un falso maestro, del pastor John MacArthur. Y la primera área en donde se puede reconocer a un falso maestro es en su carácter. En su carácter. Miremos lo que dice Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Dice así Mateo 7, del 15 al 20.
Dice, guardados, ya leímos ese, guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos nos habla este texto? Nunca la Biblia habla de frutos cuantificables exteriormente. Nunca la Biblia habla que una iglesia o que un pastor tiene el derecho de tener tantos números dentro de su congregación. Cuando Pablo habla más adelante en Efesios, en Gálatas, sobre el fruto del Espíritu, ¿de qué frutos habla? Del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad. De estos frutos habla. Nunca se dice que un creyente o que un pastor debe ser medido por el número de personas en su iglesia, por la cantidad de dinero que tenga en la cuenta bancaria, por el poder o la influencia que llegue a tener. Nunca. Y cuando nuestro Señor Jesús toma este texto en Mateo 7, nos habla de los frutos espirituales que una persona debe dar y que en este caso un falso profeta no da. Una persona que pertenece a Jesucristo y que es llamada por Dios y que se le ha dado el mensaje de Dios dará evidencia de su buen fruto, tanto en sus actitudes como en sus acciones. Pero una persona que no pertenece a Dios, especialmente un falso profeta que dice ser mensajero de Dios, tarde o temprano manifestará los malos frutos de su vida. Tarde o temprano. Los falsos pueden disfrazar y ocultar sus malos frutos por un tiempo con atavíos eclesiásticos, con conocimiento bíblico y con vocabulario evangélico. Pueden cubrirlo perteneciendo a organizaciones cristianas, asociándose con líderes cristianos y hablando acerca de la Biblia. Pero la forma en que hablan, la forma en que actúan y reaccionan cuando no están a la vista de los cristianos, y algunos a la vista de los cristianos, eventualmente va a exponer su verdadera lealtad y sus convicciones. La enseñanza falsa, y escúcheme bien, la enseñanza falsa y la vida pervertida van de la mano. La enseñanza falsa y la vida pervertida van de la mano, son inseparables y eventualmente se manifestarán. Miremos lo que dice Romanos 16, 17 al 18. Romanos 16, 17 y 18. Dice así Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y póngale atención al 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino ¿a quién? A sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Cuando Pablo aquí en este texto dice que estos falsos profetas y falsos maestros sirven a sus propios vientres, se refiere a que un estilo de vida pecaminoso, a un estilo que no se limita a nada, a un estilo que desea lo que quiere. ¿A qué? A su vientre. Tengo ganas de esto, lo hago. No importa si es o no es pecado. Es un estilo de vida pecaminoso que refleja la indulgencia, que refleja el egocentrismo, que refleja las comodidades y generalmente el amor al dinero de estos hombres. No viven un estilo de vida piadoso, sino todo lo contrario. Todo lo que desean, lo consiguen. ¿Por qué? Porque ellos creen que tienen el derecho. Porque ellos creen que son, ¿qué? Entre comillas, y andan con ese cuento, soy hijo del rey. Y un falso concepto de eso.
Un falso concepto y una falta de reverencia decir eso. Entonces yo tengo derecho de todo. Tengo derecho a andar en una camioneta de 160 millones de pesos. Tengo derecho a obtener un apartamento de 3.000 millones de pesos. No, no. O sea, todo lo que quieren lo desean y no viven un estilo de vida piadoso. Eso es servir a su propio vientre, hacer lo que quieran. Esto es el carácter de un falso maestro. Y tarde o temprano, ese falso carácter se revelará o en sus actitudes o en su manera de hablar. Eso es lo primero, esa área, el área del carácter. La segunda área en la que vemos cómo se puede identificar un falso maestro es en sus creencias, en su doctrina. Sus creencias o su doctrina. Superficialmente, lo que los falsos maestros enseñan puede parecer bíblico y hasta ortodoxo, pero un examen cuidadoso siempre revelará las ideas que no son bíblicas y la ausencia de una teología que es clara y que es fuerte. Un falso maestro va a enseñar ideas falsas o al menos va a omitir verdades importantes. Y con frecuencia va a haber una combinación de ambos. O enseñará ideas falsas o omitirá las verdades que son fundamentales para un creyente. El credo de los falsos maestros no tiene ni una puerta ni un camino angosto. Nunca van a revelar la depravación pecaminosa del hombre. Tampoco van a decir la necesidad del arrepentimiento que tiene el ser humano, la sumisión al Señor, el destino del juicio, la condenación o la destrucción eterna para aquellos que están separados de Dios. Como algún pastor que decía, no, aquí no hablamos de la justificación de Cristo, aquí no hablamos de la expiación, esas son palabras muy rebuscadas. Y no hablaban de las verdades, pues no hablaba de Cristo, no hablaba del cristianismo. No. El credo de los falsos profetas nunca tiene una puerta ni un camino angosto. En su enseñanza no hay quebrantamiento de pecado. Siempre están proclamando un mensaje de prosperidad, siempre. Mire lo que dice Jeremías 6, Jeremías capítulo 6, versículos del 13 al 14. Jeremías 6, del 13 al 14. Dice así, Jeremías 6, 13 y 14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. ¿Y qué? No hay paz. Paz, paz y no hay paz. ¿Ha escuchado eso? Tal vez en otras palabras. ¿Quiere prosperidad? ¿Quiere tener una vida fructífera? Aquí, venga, tenga esta visión. Venga, esta es la iglesia donde usted tiene que estar plantado para poder fructificar. Venga, tranquilo. No, usted no necesita arrepentirse de nada. Paz, paz. ¿Y qué está diciendo Dios realmente? No, aquí no hay paz. Aquí no hay paz. No confrontan al pecador. No le dicen tienes que arrepentirte, tienes que vivir en santidad. No hay nada de eso. De hecho, como ellos no tienen, como los falsos, no tienen una doctrina fuerte ni confrontadora, la historia muestra que estos hombres son a menudo algunas de las personas más carismáticas que uno puede conocer. Es que habla tan bien, tiene tan buen don de gentes, es que me hace sentir tan bien sus temas. ¿Y se acuerdan lo que leíamos en Romanos 10, 16, 18? Que utilizan suaves palabras y lisonjas, palabras persuasivas en Colosenses. Esas lisonjas son adulación. Le dicen a usted, como la táctica del vendedor, lo elevan a usted. No, es que usted cómo es de bueno, cómo es tan estructurado, tantos títulos que tienen. ¿Y esos qué son? Palabras. Y después le dicen un montón de mentiras y lo mantienen por la senda equivocada. Y esto significa que ese discurso es un discurso deshonesto, que se oculta con comentarios halagadores y palabras que elogian a las personas para atraer a las personas ¿a quién? A ellos, pero nunca a Cristo. Nunca a Cristo. ¿Y el deber del pastor cuál es? Es Cristo. Cristo es el que tiene que ser expuesto. Cristo es el que tiene que ser mostrado. La palabra de Cristo es la que tiene que ser predicada.
No mis grandes méritos, no mi autodisciplina, nada de eso. Eso no tiene ningún valor. Es a Cristo. Y estos falsos están atrayendo personas ¿a qué? A ellos mismos o a su iglesia, pero no a la iglesia de Cristo. Y todo esto lo hacen ¿por qué? Porque no tienen una creencia bíblica fuerte y porque su falsa teología termina saliendo a la luz. 2 puntos hasta ahora. Un falso profeta se reconoce en su carácter y en segundo, en sus creencias. Y tercero, un falso profeta se reconoce en sus seguidores. La tercera área en la que los falsos maestros pueden ser identificados es en sus seguidores. Miremos lo que dice 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4. El versículo 2 de 2 de Timoteo 4, Pablo le está diciendo a Timoteo que predique la palabra. Y después le da la razón, versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, escuche bien, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tenaz. Este versículo es tenaz, porque nos muestra una realidad constante hoy en día. Pablo le está diciendo a Timoteo que predique la palabra. ¿Por qué tiene que predicar la palabra? Porque vendrá un tiempo en que la gente no va a querer escuchar la sana doctrina, dice ahí, ¿cierto? Sino que tendrán ¿qué? Comezón de oír. ¿Qué es comezón? Pues rasquiña, ¿no? Comezón. Y cuando se le predica la palabra, la gente va a decir, como un perrito, no, esto no, a mí no. ¿Y qué va a pasar? Mire el texto, ¿qué dice? Y se amontonarán maestros, conforme a lo que la gente que quiere escuchar. Se amontonarán maestros conforme a lo que la gente quiera oír. No, es que en esa iglesia solo me predican que tengo que arrepentirme. No, yo mejor me voy para un lugar en donde me digan que prosperidad, que bendición, que aquí estamos en euforia, que en un montón de cosas. ¿No? Eso es lo que pasa. Entonces, los falsos tienen muchos seguidores porque enseñan y promueven, ¿saben qué? Lo que la mayoría de gente quiere escuchar. Lo que la mayoría de gente quiere oír y quiere creer. Tienen una audiencia lista. Ya están listos, ¿no? Tienen una audiencia que está esperándolos entre la mayoría de las personas porque solo dicen lo que a la gente le gusta escuchar. Usualmente pasa que los falsos profetas, que los falsos maestros atraerán tanto a los incrédulos declarados como a los creyentes nominales. Tanto a aquellas personas que no se identifican como cristianos y son, entre comillas, de otra religión, pero dicen, no, es que esa iglesia está chévere, me gusta, me siento bien. Como ahora todo el mundo se mide, es por eso, porque se siente bien. Pero también estos falsos atraen a los creyentes que dicen ser creyentes, pero su estilo de vida, nada. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que en esa iglesia no me condenan, en esa iglesia no me juzgan. No, es que aquí se siente chévere, aquí encontré un lugar. ¿No? Los falsos van a traer a aquellas personas que tienen la misma orientación superficial, la misma orientación egocéntrica y bíblica y no bíblica que ellos. Los seguidores de los falsos son como ellos, egoístas, orgullosos, egocéntricos, autoindulgentes, obstinados y satisfechos de sí mismas, a la vez que son personas religiosas, que le ponen el yugo a otro, pero no lo cargan ellos, personas religiosas. Como los falsos, sus seguidores quieren aliento, pero no quieren corrección. Quieren palabras positivas, pero no verdad confrontadora. Aceptarán la gracia siempre que sea una gracia barata y que no se refleje en su propia pecaminosidad, ni en su insuficiencia, ni en las pérdidas que deben tener por Cristo, por llevar la cruz de Cristo. De hecho, ese mensaje no se predica ahí, no. Y debido a que los falsos apelan a los deseos del hombre natural y los falsos evitan, y esto es claro en ellos, si usted póngase a escuchar una predicación de un falso, evitan, mentiras, no la escuche. Si está muy fuerte, escúchela o la escuchamos juntos. Pero los falsos evitan cuidadosamente
cualquier cosa que sea ofensiva para la naturaleza orgullosa y caída de sus seguidores. Evitan cualquier cosa. Y grandes multitudes vienen detrás de ellos sin saber que lo único que les espera es la condenación. Volvamos a Mateo 7. Mateo 7, versículo 13 y 14. Mateo 7, versículo 13 y 14. Y este versículo es impresionante. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida, y pocos son los que la hallan. Hoy somos más pocos de lo normal. Y nosotros somos una iglesia pequeña. Y no estoy diciendo que las iglesias grandes sean malas. Pero estoy hablando de nosotros, de Iglesia Bíblica por Cristo. Si es la voluntad de Dios que nos quedemos pequeños, qué bendición. Si es la voluntad de Dios que crezcamos, qué bendición. Pero esto debe estar aquí. Cuidado con dejarnos llevar por las multitudes. Porque ancho es el camino de la perdición. Porque los números no nos muestran que una iglesia es verdaderamente una iglesia de Cristo. Y qué bendición es estar juntos en esta iglesia. Porque estamos escuchando la palabra de Dios, porque la hemos venido escuchando, porque Dios ha despertado un amor por Dios, por su palabra, por la correcta doctrina que debemos mantener y que todos debemos guardar siempre. Son 3 áreas en las que se puede reconocer a un falso: el carácter, lo que cree y quienes lo siguen. Cuando volvemos a nuestro texto en Colosenses, nos damos cuenta de que en toda la carta Pablo advierte a esta iglesia de los falsos maestros con respecto a qué, a su carácter, a lo que creen y a lo que siguen. Y el ejemplo de Pablo debe ser imitado por todos los pastores. Hemos visto 8 características. Un pastor no se puede quedar callado ante la amenaza de los falsos. Un pastor verdadero advierte del engaño. Al mismo tiempo, los creyentes no se pueden quedar callados cuando ven a un falso maestro amenazar la iglesia de Cristo. En un mundo donde se critica por señalar el error y donde se dice que hay falsos maestros y pastores y no se hace nada, debemos ser una iglesia que denuncia a los falsos, que solo buscan estos hombres su beneficio personal a costa de la salvación de los demás. No podemos quedarnos callados. Es un deber que tenemos que hacer. No hacerlo sería ir en contra de la enseñanza bíblica y del amor que tenemos con nuestros hermanos. Así que, hermanos, que esta iglesia sea una iglesia valiente, que sea una iglesia que advierta del engaño, porque la vida espiritual y la madurez espiritual de las personas dependen del correcto conocimiento de Dios en su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, Dios. Gracias porque hemos podido ver estos temas acerca de cómo quieres que sean los pastores de tu iglesia. Señor, te pedimos que en esta iglesia siempre hayan pastores como tú nos lo has dicho. Y especialmente pastores que enseñen bien tu palabra, que adviertan del engaño, de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros. Que tú especialmente, y ore por mí, me guardes, Señor, de no desviarme ni a izquierda ni a derecha. Que sea tu palabra nuestra guía y la que sea siempre predicada en esta iglesia. Que sea la correcta interpretación de tu palabra la que siempre escuchemos en este lugar. Y que tú levantes hombres que te amen a ti y amen tu palabra en esta iglesia. Pastores fieles a ti, pastores que te amen, que sufran por ti, que sufran por tu causa, que hagan la labor basada en tus fuerzas, que luchen por el bien espiritual del creyente,
Levanta hombres aquí en esta iglesia, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos predicar tu palabra fielmente, porque el destino eterno de las personas está en juego. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.